Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ariana Sánchez, actualmente estudiante de Ingeniería Geodésica en la Universidad del Zulia y miembro de la AAPG Luz Student Chapter, que es un capítulo estudiantil conformado por estudiantes de las escuelas de Ingeniería Geodésica y Petrolera de la Universidad del Zulia, junto con una faculty advisor. En este capítulo buscamos promover y unir diferentes áreas de las geociencias, así como impartir información de calidad. Esta es nuestra primera actividad. Sean todos bienvenidos. Como capítulo, queremos agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas y a todo el grupo de la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, por su gran apoyo en este webinar titulado La geodesia como disciplina de servicio, un reto actual en Venezuela, que será dictado por el profesor Víctor Ciose. El profesor es doctor en ingeniería, con una maestría en ingeniería ambiental, egresado de la Universidad del Zulia como ingeniero geodesta y como agrimensor. Actualmente es director de la División de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Luz y jefe del Departamento de Geodesia Superior de la Escuela de Ingeniería Geodésica, donde también coordina las unidades curriculares Geodesia Satelital y Geodesia Física. Fue presidente del Grupo de Trabajo 1 de SIRGAS durante el periodo 2015-2020 y responsable del Centro de Análisis SIRGAS operado por Luz desde el 2009 al 2019. Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia e investigación en áreas como marcos de referencia, aplicaciones del GNSS, análisis de redes geodésicas, estudios atmosféricos basados en observaciones geodésicas, entre otros. Bienvenido, profesor. Las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. Desde este momento, le dejo la palabra al profesor Víctor Ciose. Hola, gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación tan formal, ¿no? Diría yo. Ante todo, yo quiero agradecer esta invitación, ya que entiendo que se trata del evento inaugural de la recién creada AAPG Capítulo Luz. Enhorabuena, pues considero que esto es un gran avance para la organización estudiantil que realmente necesita la Universidad del Zulia en estos momentos. Así que desde ya, éxito a todos y bueno, el mejor de los éxitos, repito, en toda la gestión y todas las actividades que están planificadas. También entiendo que la audiencia está compuesta principalmente por estudiantes, así que esta presentación va dirigida hacia ellos, buscando un poco la motivación y ampliando esa visión que puedan tener acerca de la carrera profesional. Siendo así, entonces, bueno, comenzamos. La ponencia lleva por título La geodesia como disciplina de servicios, un reto actual en Venezuela. Y sin mucho preámbulo, aquí les muestro una visión muy sencilla de las diferentes geociencias que podemos encontrar. Existen diferentes disciplinas dedicadas a estudiar alguna característica del cuerpo terrestre. Quizás las básicas o las fundamentales son las que estamos viendo ahí: geofísica, geología, geografía, la geodesia. Me atrevo a incluir la geomática. Y la que nos trae hoy a esta tarde de webinar es justamente la geodesia. Se conoce una definición muy clásica de geodesia, ya que se atribuye a Helmer en 1880, la ciencia que se encarga de medir y representar la superficie terrestre. No obstante, el avance científico y tecnológico nos lleva a definirla como la ciencia que estudia la forma, tamaño y campo de gravedad de la Tierra. Y cuando le decimos esto a una persona, a cualquier persona que no esté en el medio, quizás la reacción pueda ser la que estamos viendo ahí. Se quedan así como que pensando, ¿no? Ya va, ¿qué nos está diciendo esta persona? Pero esa definición también en nuestros días ha seguido evolucionando y entonces podemos manejar otra definición que va muy relacionada a la anterior, aquella que nos dice que es la ciencia capaz de cuantificar efectos del cambio global y procurar el desarrollo sostenible.
Una vez más, si alguien nos pregunta y damos esa otra definición, las personas pueden quedar como este león que estamos viendo en pantalla. El hecho es de que a veces es muy difícil explicar o más bien entender qué es la geodesia. Y en este sentido, podemos comenzar diciendo que es una disciplina, una ciencia, que se encarga de determinar los tres pilares fundamentales que se manejan hoy en día en esta disciplina: la geometría, el campo gravitatorio y la orientación del cuerpo terrestre. Muy importante, incluyendo las respectivas variaciones temporales que pueden tener estos tres parámetros fundamentales. Como vemos, es simplemente una visión unificada de la definición clásica de la geodesia y esta definición que viene en nuestros días, repito, gracias al avance tecnológico y al avance científico. Y ese cambio de paradigma que se ha estado manejando en nuestra geodesia desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ir presentando en líneas generales de qué trata esto. La geodesia, hay que decirlo, es una ciencia muy antigua y creo que por ser antigua está como que muy metida en nuestra cultura, la cultura de la humanidad me refiero, directa o indirectamente. Es una ciencia que ha sido objeto de tratamientos desde un punto de vista incluso de la ciencia ficción. Un ejemplo son estos dos libros, ¿no? Una de Julio Verne, un escritor muy famoso, y una de, este es muy antiguo, no recuerdo el año exactamente, pero 1800 y algo quizás, no sé. Y esta es mucho más reciente. Este libro, La medición de la Tierra, trata desde un punto de vista ficticio un encuentro que hubo entre Humboldt y entre Gauss durante la medición geodésica en Sudamérica, esa expedición geodésica que se dio en Sudamérica hace bastante tiempo. Ok, pero lo que estoy tratando de reflejar acá es que siendo una ciencia muy antigua, una disciplina muy antigua, está presente incluso a nivel de la literatura. Y hay libros que pueden ser de mucho interés desde el punto de vista literario, pero basados en un fundamento científico y una revisión histórica sobre el desarrollo de esta disciplina. Algunos ejemplos son los que están aquí indicados, acá arriba. Todos estos libros están disponibles en la internet fácilmente. Ahora, noten que yo he comenzado esta ponencia hablando de disciplina, ¿no? La geodesia como una disciplina, porque existen diferentes disciplinas tanto en el ámbito de la ciencia como en el de la ingeniería. Unos buscan generar el conocimiento, caso de la ciencia, otras buscan aplicar ese conocimiento, que es justamente en nuestro caso en la ingeniería. En el caso de la geodesia, como ciencia, esta precisa dar respuestas sobre los denominados pilares fundamentales, es decir, la geometría, el campo gravitatorio y la orientación. Y como ingeniería, busca resolver esos problemas propios, valga la redundancia, de la ingeniería, que requieran de algún parámetro geodésico, que requieran, por ejemplo, posición, que es quizás lo que manejamos comúnmente. Claro, todo desde un punto de vista técnico. Y al hablar de posición, bueno, entra en un conjunto de desarrollo teórico, desarrollo conceptual, que solamente la geodesia es capaz de establecer o de definir. Algo que resalta, ¿no?, que nos llama la atención, es este término servicio. O sea, hablamos de la geodesia como una disciplina de servicio, una ciencia o una ingeniería de servicio. Y esto es porque simplemente nuestros productos, los productos que nosotros generamos o estamos en capacidad de generar, son de utilidad directa o indirecta para un gran número de disciplinas. Y esto es un rasgo muy propio que tiene la geodesia, muy característico. Podemos generar, ya lo decía, por ejemplo, la posición, que es útil para la topografía, la agrimensura, la geomática, etc. Pero también podemos generar ciertos insumos que son de utilidad continua, utilidad cotidiana para el resto de las geociencias y para otras disciplinas que a lo mejor en líneas generales no tienen nada que ver con la geociencia, ¿no? Pero sin embargo ahí están presentes. Eso es lo que hoy en día se está manejando con mucha fuerza.
cómo la geodesia, más bien de resaltar, cómo la geodesia ha venido ocupando más y más el quehacer en otras disciplinas y cómo las técnicas de observación propias de la geodesia se han venido modernizando para satisfacer esas demandas, para satisfacer esas necesidades. Hay un elemento que podemos destacar y es que el impacto directo o indirecto que tienen todas estas disciplinas que están aquí resumidas, y por supuesto hay otras bueno, por cuestión de tiempo y espacio no se colocan, pero queda a la imaginación. Decía, cómo estas disciplinas tienen que ver con la sociedad, tienen un impacto directo con la sociedad. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, la meteorología es de utilidad cotidiana para todos nosotros, por aquello del pronóstico del tiempo, si llueve o no llueve, etc. Y así podemos dar N cantidad de ejemplos. El hecho es de que para que la meteorología, tomando nuevamente o citando nuevamente el ejemplo, pueda ofrecer sus productos, eventualmente se vale de alguna técnica geodésica que le proporciona ciertos insumos. Luego podemos dar algunos ejemplos para tomar esto un poco, profundizar un poco más esta idea que estoy planteando acá. Por cierto que hablando de disciplinas afines a la geodesia, conviene diferenciar entre ellas, ¿no? Y comprender un poquito eso de que la geodesia es quien provee fundamentos o provee herramientas para esas disciplinas, como la topografía, la agrimensura o la geomática, solo por citar algunas. Se trata de que no es, como decir, hablando en términos coloquiales, no es lo mismo y tampoco se escribe igual. Es decir, la geodesia no es topografía, tampoco es agrimensura y tampoco es geomática. La geodesia simplemente provee fundamentos teóricos y fundamentos técnicos prácticos para que cada una de esas tres disciplinas que están ahí indicadas en pantalla puedan hacer su quehacer cotidiano. Por supuesto que encontramos palabras clave, ¿no? que si nos ponemos a ver definiciones particulares de cada una de ellas, las vamos a encontrar. Y son palabras claves que hacen referencia a términos, no a términos, a actividades cotidianas dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, las coordenadas, un elemento común para la topografía, la agrimensura y la geomática. Pero también hablamos de las técnicas de observación, y tanto convencionales como modernas, ¿no? En fin, bueno. Hay varias maneras de definir cada una de esas disciplinas afines, ¿no? Yo traté de unificar criterios en base a una revisión, etcétera, y las ofrezco, están ahí a disposición, quizás para discutirlas y debatirlas al final. Pero lo que sí es importante destacar acá es que al tener un fundamento basado en la geodesia, eso no quiere decir que sean geodesia. O sea, nosotros no andamos por ahí haciendo geodesia per se. Nosotros andamos por ahí, como ingeniero me refiero, haciendo topografía, haciendo agrimensura o haciendo algún trabajo práctico en el área de la geomática. Volviendo un poco a la geodesia, porque estamos hablando de geodesia como disciplina de servicio. Un hecho que a la fecha es innegable es su evolución o el desarrollo que ha tenido en los últimos años. Esto le ha permitido ampliar su alcance, es decir, cambiar el paradigma de la geodesia, y lo podemos atribuir a tres grandes razones, o tres aspectos generales. El principal tiene que ver con el desarrollo de las técnicas de observación satelital, cuyas características permiten la generación de productos que son altamente confiables y sobre una escala global. Luego pudiéramos mencionar la disponibilidad de los marcos de referencia, que cada vez son más precisos, y esta idea va de la mano con las mejoras a nivel de calidad, a nivel tecnológico, que tienen las técnicas de observación. Es decir, tenemos técnicas más precisas que demandan marcos de referencia más precisos y viceversa. Y finalmente se resalta ese fortalecimiento desde un punto de vista organizativo del quehacer geodésico a nivel mundial, con implicaciones que en muchos casos son transparentes para el usuario final. Muchas veces nosotros como usuarios vamos al campo, hacemos nuestro trabajo de medición, pero no somos conscientes de toda la infraestructura que está detrás de esa actividad que estamos ejecutando. Es
Entonces, eso es necesario desde un punto de vista, digamos, académico, resaltarlo, porque a fin de cuentas, en nuestro proceso formativo, son tópicos que se tocan, pero que no se profundizan. Entonces, bueno, creo que la ponencia ayuda en ese sentido. Estos aspectos generales que convergen en la novedosa actuación, diríamos, que tiene la geodesia como disciplina de servicios, no solo hace que la geodesia mantenga su función original, es decir, determinar la forma, tamaño, campo de gravedad de la Tierra, sino también atender necesidades que son de urgencia, digamos, para la sociedad moderna, orientados al bienestar social, orientados al bienestar económico, al resguardo del ambiente, de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Todo esto en términos del desarrollo sostenible. Como ven, o sea, una disciplina que evoluciona de forma constante y evoluciona atendiendo a las necesidades de sus usuarios, aunque sus usuarios luego vamos a ver que de una u otra manera somos todos. O sea, es decir, no solamente las personas que hacemos geodesia o agrimensura o topografía, etc. Y alguien en este punto pudiera preguntarse, pero bueno, ya va, ¿por qué solo las técnicas satelitales tienen esa participación protagónica en la geodesia actual? Bueno, es innegable que solo ellas, solo las técnicas satelitales, que son las que estamos viendo acá en pantalla, son quienes ofrecen la posibilidad de observar a nivel global. Y no solamente eso, o sea, en términos de cobertura global, no solamente eso, sino que también con altas tasas de repetibilidad. Todo esto está asociado, por supuesto, con el movimiento orbital, el movimiento que describe la plataforma satelital específica que se utiliza en cada una de estas técnicas, con excepción del VLBI, que bueno, es una técnica espacial, así denominada. Pues, bueno, decía, esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esas características. La razón por la que la geodesia ahora ha evolucionado, bueno, ha evolucionado en función de ese desarrollo que tenemos en las técnicas satelitales. Quizás algo que también es necesario mencionar es que cada una de estas técnicas por sí sola puede proveer algún parámetro de interés desde el punto de vista geodésico, pero es mejor cuando estas técnicas se combinan entre sí. Estas técnicas pueden, hay un camión pasando por la ventana, no sé si el ruido se escucha, el ruido del camión. Bueno, volviendo. Hablaba de la combinación. A veces es mucho más interesante la combinación que podemos hacer entre estas técnicas específicas, porque cada una de ellas, si bien es muy precisa, siempre va a tener alguna debilidad. Entonces, al combinar la debilidad que tiene alguna técnica en particular, la va a solventar otra técnica sujeta a combinación. Todos estos desarrollos a nivel conceptual y a nivel técnico se han estado desarrollando y hoy en día créanme que hay productos, hay resultados muy interesantes que son justamente los que han permitido que la geodesia trascienda a su quehacer cotidiano, a su quehacer común, digamos. Ok, ahora, acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo más gráfico de esto que estaba mencionando sobre la cobertura global y la repetibilidad, la alta repetibilidad que tiene la observación. En este caso, se ilustra el barrido que hace Grace, por ejemplo, o el barrido que hace GOES, por ejemplo. Estoy hablando de satélites. Satélites, bueno, aquí habría que actualizar esto y decir Grace Foglon, pero en todo caso, ok, son satélites que se utilizan para técnicas muy particulares. En este caso, Grace va con SST, GOES va con radiometría satelital. Y miren cómo en un día, gracias a los parámetros orbitales que tienen estos satélites, en un día, toda la superficie terrestre que barren, que cubren, o sea, es decir, que en ese barrido diario ya han captado la información para la cual fueron diseñadas, en este caso, capturar alguna señal del campo gravitatorio. En una semana, miren cómo ha barrido más superficie y en el término de un mes, miren cómo ha barrido prácticamente todo el cuerpo terrestre. Entonces, esta es una de las razones fundamentales, ¿no?, por las cuales la geodesia moderna, y en términos de su paradigma, de su nuevo paradigma, hace mucho hincapié en el desarrollo propio de las técnicas satelitales. ¿Y qué pasa con las otras técnicas que no son satelitales como tal? Las famosas técnicas clásicas, ¿no?, de medición de ángulo, medición de distancia,
¿Qué sucede con la nivelación, por ejemplo, o con la gravimetría? O sea, ¿acaso no tienen participación en este nuevo quehacer de la geodesia? Pues no, todo lo contrario. Es cierto que ya nadie mide, creo yo, ¿no? Nadie anda por ahí haciendo triangulaciones o trilateraciones, como era la regla antes de la llegada de los métodos satelitales. Pero eso no quiere decir que las denominadas técnicas clásicas ya no se utilizan, todo lo contrario. Solo que en nuestros días tienen una utilidad complementaria. Es decir, estas técnicas pasan a complementar, perdón, acá se me perdió, aquí, estas técnicas pasan a complementar los productos propios que ofrecen los métodos satelitales, como por ejemplo el establecimiento de las conexiones locales, en inglés serían los local ties, es decir, cómo vinculamos de un punto de vista geométrico el punto de observación BLBI con el punto de observación GNSS, suponiendo que en el sitio tengamos posibilidad de medir bajo esas dos técnicas, ¿no? Ese es un ejemplo fundamental de cómo las técnicas convencionales siguen teniendo relevancia actual para la geodesia moderna. Otro ejemplo que pudiéramos citar cuando se requiere refinar la resolución espacial de una observación satelital, porque claro, los satélites, y regreso acá para dar un poco mejor el ejemplo, los satélites barren cierta porción de la superficie terrestre, pero el producto al final, y quizás para entender un poco más la idea, se expresa bajo cierta resolución espacial. Se expresa, digámoslo así, con cierto patrón de píxeles, ¿no? O sea, haciendo la analogía con una imagen digital. Es decir, sobre un píxel de tantos kilómetros por tantos kilómetros, o técnicamente, bajo una resolución espacial de tantos kilómetros por tantos kilómetros, el producto que ofrece el método satelital, hablando por ejemplo de aquellos que están destinados a estudiar el campo gravitatorio, es muy preciso, muy preciso. Y esa resolución puede estar en el orden de los 100 kilómetros o 200 kilómetros. Pero ¿qué pasa más adentro? O sea, si vemos un mapa, o me agarren ahorita un mapa de Venezuela y midan ahí 100 kilómetros, ahí podemos tener un valle, podemos tener una montaña. O sea que la señal ahí no necesariamente va a reflejar la realidad. Justo ahí es cuando entran las técnicas clásicas para poder refinar la información que la resolución espacial de la técnica satelital no es capaz de ofrecer. Y es cuestión de tiempo, quizás, de repente, dentro de 20, 50 años, ¿no? Y creo que 50 es mucho, esto va a mejorar. Pero aún así las técnicas clásicas seguirán aportando información de mucho interés. Un ejemplo que también es muy común, bueno, este que estaba citando, ¿no? de la mejora de los productos satelitales. Podemos decir entonces que dentro del grupo de las técnicas complementarias, entonces también destacan aquellas que conocemos dentro del grupo de la percepción remota. Y aquella pregunta clásica, ¿no? O sea, que siempre se hace o que siempre nos hacemos cuando estudiamos estos temas, ¿no? El sensoriamiento remoto es geodesia, ¿no? O sea, es un tema de discusión, por supuesto. Pero lo cierto es que las plataformas de percepción remota están siendo muy utilizadas para generar productos geodésicos, y un caso especial es el INSAR, la interferometría radar. Esto es importante tomarlo en cuenta porque nos damos cuenta de que la geodesia o las técnicas geodésicas por sí solas, cada una de ellas a lo independiente, repito, pueden ser muy precisas, pero son más precisas cuando se complementan entre sí. Ninguna técnica, decía hace rato, ofrece un producto de calidad por sí misma. Siempre es necesaria la combinación y siempre tomando en cuenta la aplicación que queramos darle a las diferentes técnicas o a la combinación entre esas técnicas. Ok. Ahora, algo que tienen en común todas las técnicas geodésicas, satelitales o no satelitales, complementarias, etcétera, todas, es que sus observaciones se hacen en el ámbito de al menos un componente del sistema Tierra. Por ejemplo, GNSS emite la señal desde el espacio y esa señal tiene que interactuar con la ionosfera y con la atmósfera neutra hasta llegar al receptor. Y así podemos poner varios ejemplos dependiendo de la técnica que queramos mencionar. Ok, esto es lo interesante acá. Cada una se desarrolla o se efectúa
dentro de algún componente del sistema Tierra. Esta particularidad, junto con la tendencia ya demostrada, ya aceptada, en cuanto al incremento de la calidad de las observaciones y las estimaciones, es lo que permite entender cómo y por qué la geodesia puede ofrecer información sobre lo que está ocurriendo en el sistema Tierra. Sabemos que nuestro planeta no es un cuerpo en reposo, todo lo contrario, y toda manifestación o actividad o dinamismo que ocurre en el cuerpo terrestre puede ser sujeto de análisis desde el punto de vista de la observación geodésica. Volviendo al caso del GNSS, y menciono el GNSS porque puede ser lo común, pero podemos hablar del BLBI, podemos hablar de la incidencia sobre el SLR, etcétera, etcétera. GNSS emite la señal, repito, interactúa con la ionosfera, con la atmósfera neutra, y si queremos hacer posicionamiento, entonces esas interacciones en esos componentes del sistema Tierra los asumimos como una fuente de error que se reduce, se modela bajo ciertas especificaciones. Pero, ¿qué pasa cuando asumimos lo contrario? Es decir, ¿qué pasa cuando justamente esa interacción de la señal con atmósfera neutra es lo que me interesa, porque con ella yo puedo estimar la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera terrestre? He ahí, repito, lo interesante sobre cómo la geodesia está haciendo posible estudiar ciertos componentes del sistema Tierra y las interacciones propias en el sistema Tierra. Entonces, en líneas generales, las técnicas geodésicas pueden determinar todos los parámetros geodésicos que conocemos. Algunos están acá indicados. Y bajo ese supuesto, bajo esa posibilidad de que estos parámetros se determinen con muy alta precisión, entonces es viable, es posible estudiar qué es lo que está pasando con alguno o con todos estos elementos propios del sistema Tierra. Es lógica suponer entonces la idea de que al combinar todas las técnicas y determinar todos los parámetros geodésicos, entonces sí podemos inferir lo que ocurre en el sistema Tierra en su conjunto. Y si lo queremos ver de forma más individual, bueno, con alguna técnica en particular, bajo ciertas consideraciones, ciertos modelados, cierta modalidad de estimación, etcétera, tenemos información sobre algún elemento en particular, algún componente en particular del sistema Tierra. Repito la idea, esto es posible por la alta precisión que tienen las técnicas satelitales, y es posible también porque disponemos, gracias a la geodesia justamente, de sistemas y de marcos de referencia que permiten hacer esta observación consistente y esta observación de forma precisa y bueno, continua por la naturaleza propia de la observación satelital. Ok, ¿qué se me escapa de esta diapositiva? Creo que lo he mencionado todo, ¿no? Bien. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Quizás un poco más gráfico, más entendible. Técnicas geométricas, es decir, aquellas que están destinadas o que se utilizan para determinar posición, o las técnicas dinámicas que se destinan a estudiar el campo gravitatorio. Cada una de ellas permite determinar algún cambio secular, algún cambio estacional o incluso cambios esporádicos que ocurren en algún componente del sistema Tierra. En este caso que estamos viendo, una observación GNSS continua sobre una estación en particular, en este caso estamos viendo la estación Concepción, allá en Chile. Durante todos estos años, de 2002 a 2009, fue capaz de determinar el movimiento secular que se asocia con el movimiento de la placa en el sitio donde se encuentra la estación. Pero cuando ocurrió el sismo de febrero de 2010, un sismo de magnitud 8 punto algo, si mal no recuerdo, miren cómo el desplazamiento, que es lo que estamos viendo aquí en la serie de tiempo, fue muy pronunciado. Estamos hablando de un desplazamiento de 3 metros. Y eso fue sujeto de observación por parte de la estación GNSS que estaba funcionando en ese entonces en Concepción. Y lo que estamos viendo en la fotografía es acá, ok, esta es la posición de la estación Concepción después del sismo, y aquí estaba antes del sismo. Cuando ocurre el sismo estaba midiendo aquí,
el monumento como tal quedó destruido, según la información que manejamos. Y bueno, luego cuando se reinstala la estación, por supuesto, ya estamos hablando de otro punto, pero lo que se ilustra acá y lo que se dejó para una foto para la posteridad, como decía yo en ese momento, es el impacto, ¿no? Ese movimiento, ese desplazamiento de masa producto de esa liberación de energía tan fuerte que por supuesto fue sujeto de observación, repito, mediante GNSS. Vemos entonces un caso, ¿no? Por un lado, un movimiento muy pequeño, porque eso es algo muy particular. Movimientos seculares a veces son muy difíciles de observar, o sea, tenemos que aplicar una técnica muy precisa y aplicarla por mucho tiempo como para poder ver cambios, ¿no? Ok, es lo que estamos viendo aquí, movimiento lento, continuo, ¿no? Progresivo. Ok, difícil de ver bajo ciertas condiciones, pero es sujeto de observación. Y luego cuando ocurre un movimiento muy brusco, de 3 metros en este caso, y miren cómo se puede detectar. Y luego vemos la consecuencia lógica, ¿no? O sea, la estación recupera su movimiento poco a poco y bueno, pero era lo que quería ilustrar acá con esto, ¿no? Con esta diapositiva. Hablando de geometría, pero hablando de técnicas dinámicas, quizás hemos escuchado hablar sobre la altimetría satelital, quizás hemos escuchado hablar sobre SST. Bueno, por cierto, que antes mencionaba Grace Paulon, esto es una fotografía del momento cuando estaban haciendo las pruebas de laboratorio, y esto que están viendo aquí es el satélite, que luego se lanzó, creo que en 2018, 2019, no recuerdo bien. Pero lo que quiero mostrar acá como ejemplo es que, por supuesto, estas técnicas, desde un punto de tanto la altimetría como SST, ofrecen parámetros geodésicos que son de mucho interés para los que hacen geodesia, pero si queremos aplicarlas para estudiar algún componente del sistema Tierra, miren cómo le podemos dar la vuelta. En el caso de altimetría satelital, bueno, por cierto, retomando, este es un satélite relativamente nuevo que también se lanzó hace poco, el Sentinel-6 de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, forma parte de un programa, el programa Copernicus. Bueno, y este satélite lo quise mostrar acá en la presentación porque es la última generación en cuanto a desarrollo de plataformas satelitales para la altimetría radar. Ok, ahora miren cómo en el caso de la altimetría satelital se pueden detectar cambios en reservorios de agua dulce, como en el caso del embalse del Guri, acá en Venezuela. Vemos en la escala desde el año 92 hasta el año 2020. Esto es un resultado, por supuesto, de altimetría satelital multimisión. Y podemos ver las personas que se dedican, por ejemplo, al estudio de hidrografía o al estudio climático, meteorológico, etcétera, puede capturar acá señales sobre cambios estacionales a nivel climático. Y bueno, recordaremos en Venezuela aquellas terribles noticias sobre que el Guri se estaba secando, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, las estamos viendo acá indicadas, ¿no? Y esto es un producto que viene de una técnica geodésica satelital. Y un caso similar en cuanto bueno, y esto tiene que ver con cambios en la masa, en la distribución de masas, también se ve en el caso de técnicas dedicadas al estudio del campo gravitatorio como tal. En el caso de Grace, ok, bueno, Grace con sus mediciones luego nos provee coeficientes armónicos del campo gravitatorio. Lo interesante es qué es lo que podemos hacer con esa información y entonces podemos derivar lo que se conoce como altura de agua equivalente, es decir, es un parámetro que nos habla sobre la cantidad de agua que está en la superficie o por debajo de ella, y en todo caso una masa de agua que cambia a nivel espacial y a nivel temporal, en algunos casos cambios estacionales, y es lo que estamos viendo aquí, en una serie de tiempo para un punto X, un punto específico en los llanos de Apure. Entonces, si correlacionamos estos cambios en el agua acumulada, en la columna de agua equivalente, y los podemos vincular rápidamente con los cambios de época de sequía y de lluvia en esa región. Repito, esto para las personas que se dedican a la monitorización climática, la monitorización ambiental, hidrología, etcétera, es de mucho interés, ¿no? Y son productos que derivan de técnicas geodésicas
satelitales que, por supuesto, eventualmente se deben combinar con alguna otra técnica, bien sea complementaria o no, para poder ofrecer calidad en el producto al cual nos estamos refiriendo en este momento. Bien. Un ejemplo que es bastante interesante, otro ejemplo para terminar esta idea, es el que estamos viendo acá, ¿no? Volvemos otra vez al caso de una técnica dedicada al campo gravitatorio, operada gracias a la misión GOES. Ya GOES no está en órbita, ya dejó de funcionar. Y bueno, todo el mundo aplicaba GOES para determinar coeficientes armónicos del campo gravitatorio, etcétera, etcétera, geoide, superficie de referencia, etcétera. Pero en el movimiento orbital propio de esta plataforma, y por casualidad, porque así lo decían sus autores, esta información está en este artículo, cuando el satélite estaba orbitando en el área donde estuvo el epicentro del terremoto de Japón, allá en 2011, el terremoto de Tohoku, ¿no? La cantidad de energía liberada por ese terremoto, por supuesto, en un terremoto son ondas mecánicas, si mal no recuerdo, ondas acústicas, que no solamente se propagan hacia el interior de la superficie, sino también hacia arriba. Entonces, esa masa de aire que se fue desplazando luego del impacto o luego de la explosión de la energía en el epicentro, logró desplazar la órbita de GOES en esta cantidad. Entonces, bueno, según la escala la podemos determinar, pero lo que quiero ilustrar acá es cómo ese cambio en la órbita se debió justamente al impacto de la propagación, al impacto de la onda. Y eso es lo que abrió entonces la idea de hablar de un sismómetro en órbita. O sea, imagínense ustedes, o sea, no es solamente un satélite dedicado a geodesia, sino también a temas que tienen que ver con geodinámica, con geofísica, ¿no? Son sismómetros en órbita, ¿no? Claro, eso fue algo experimental, fue algo casual ante todo, y luego fue algo experimental y hay muchos desarrollos que se están haciendo en cuanto a este tema, pero miren, el producto de la calidad en el tema de la estimación. Bueno, y detrás de la calidad, por supuesto, está un desarrollo tecnológico bastante considerable, ¿no?, al respecto. Ok, bueno, son tres ejemplos que quería mostrar para ilustrar un poco cómo es esto del cambio de paradigma, ¿no?, de la geodesia. Geodesia no es solo forma, tamaño y campo de gravedad de la Tierra, sino que va mucho más allá. Es una ciencia que entonces se redefine justamente como estaba en la diapositiva, en una de las primeras diapositivas, la ciencia que permite estudiar el cambio global, o que permite estudiar el sistema Tierra y el cambio global asociado al sistema Tierra. Muy interesante. Ahora, todas estas aplicaciones que podemos reseñar y que podemos mencionar acá, se dan en términos de técnicas que son un poquito, digamos, sofisticadas, ¿no? La altimetría, SST, gradiometría satelital, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con una técnica que es la que más utilizamos en nuestro quehacer cotidiano? ¿Qué pasa con el GNSS? ¿Cuál es el rol que tiene el GNSS en esto del cambio de paradigma o el nuevo quehacer de la geodesia? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro acá es lo siguiente, ¿no? GNSS, algunos lo definen como el sistema de sistemas, ¿no? Bueno, y está integrado por el GPS, GLONASS, GPS desarrollado por Estados Unidos, GLONASS desarrollado por la Federación Rusa, Galileo por la Unión Europea, el Beidou por China, y cada uno tiene sus sistemas de aumentación particulares. Ok, la combinación consistente, la combinación bien integrada de cada una de esas técnicas es lo que podemos denominar como GNSS. Entonces, volviendo, ¿qué rol desempeña el GNSS en la geodesia moderna, en la geodesia del siglo XXI? Entre todas las técnicas, ya lo había dicho, el GNSS es quizás la de más utilidad. Entre otras razones, resalta que la posición que permite determinar el GNSS es de muy alta calidad. De hecho, o sea, en términos relativos, una posición GNSS de alta precisión es equiparable con la posición que ofrece BLBI.
y si no fuera por eso, no tuviéramos marcos de referencia como los que tenemos hoy en día. Ojo, no estoy diciendo que es igual, estoy diciendo que es consistente, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Luego vemos que es una técnica cotidiana porque es la de más masificación. Todo el mundo conoce algo, poco, mediano, mucho, complejo, no complejo, etcétera, pero todo el mundo sabe algo o tiene alguna idea sobre qué es el GNSS, o quizás, vamos, sin darle mucho detalle, sobre qué es el GPS. Y claro, o sea, en nuestros teléfonos celulares tenemos GPS, y todo el mundo anda con el cuento del GPS en el celular. Pero no solamente ahí, o sea, los vehículos se orientan, sí, bueno, pudiéramos decirlo, se orientan con GNSS, en fin, o sea, hay una cantidad de desarrollo propio del GNSS que ha permitido su masificación. Es una tecnología mucho más rentable, es más fácil mantener una estación GNSS que mantener un telescopio de LBI, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, es uno de los aspectos que ha permitido que el GNSS llegue a muchas partes. Y bueno, yo siempre comento en mis clases, ¿no? O sea, seguramente si salimos a la calle y hacemos una encuesta, gran porcentaje de las personas a quien encuestamos nos va a decir que sí conoce algo sobre el GNSS. Ah, sí, ese es el aparatico el que me dice cuántos metros me faltan para llegar a no sé dónde. Bueno, sí, entonces vemos que es una técnica muy masificada. El GNSS no solamente provee posición, sino que también nos resuelve el vector o el problema de navegación, y también es muy utilizado para el tiempo. O sea, el GPS, como tiene una escala de tiempo propia y es muy precisa, se utiliza también en aspectos propios de la metrología asociada con el tiempo. Todo esto con muy alta confiabilidad. El desarrollo tecnológico ha sido continuo desde que el GPS o el GNSS surge hace un poco más de 30 años. Eh, Especialmente decía, o sea, hay un desarrollo y una innovación constante, especialmente en lo que tiene que ver con el tiempo real, las aplicaciones en tiempo real. Hay mucho polémica, bueno, polémica en el buen sentido, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata de que la técnica sea utilizada de la mejor manera posible. Entonces, en trabajos cotidianos ya hemos visto esa tendencia marcada, irreversible, dirían algunos, de cómo el tiempo real ha venido sustituyendo el postproceso. Claro, estamos viendo una calidad, bueno, y es lo que se ilustra aquí abajo en esta gráfica. Eso tiene que ver mucho con la facilidad en la que hoy en día podemos hacer mediciones GNSS en tiempo real, y además de la facilidad, la calidad. O sea, a nivel de calidad estamos muy cercanos, o sea, la estimación RTK, por ejemplo, y la estimación postproceso están muy cercanos en términos de calidad, y si lo ponemos en una balanza, en un trabajo de producción, por supuesto que el tiempo real es mucho más rentable, ¿no? Otra característica que podemos resaltar es la capacidad que tiene el GNSS de integrarse a otras técnicas de observación. Y eso es lo que ha permitido quizás, ¿no? Ampliar esa gama de aplicaciones que tiene la técnica. No solamente para el posicionamiento preciso, para el posicionamiento común y silvestre, ¿no? que podemos aplicar en topografía, agrimensura, para geomática, sino también en actividades que no necesariamente tienen que ver con geodesia o con disciplinas afines a la geodesia. En este sentido, conviene que como profesionales sepamos diferenciar qué es el GNSS con uso geodésico, o sea, cómo interpretamos el GNSS para aplicaciones geodésicas y cómo lo interpretamos para aplicaciones que no son propias de la geodesia, ¿no? Esto es un tema muy, muy extenso, pero la idea es que tengamos ciertos elementos que nos permitan diferenciar entre una cosa y la otra, para no caer en aquello del subuso o de la subutilidad, si cabe el término. Mi profesor de geodesia satelital siempre nos decía, o sea, no tiene sentido matar la mosca con una escopeta para elefante, ¿no? Y eso cabe aquí justamente con esto que estoy comentando. Ok. Entonces, hablando de aplicaciones, ¿no? Porque estamos hablando de cuál es el rol que tiene el GNSS. Aplicaciones de GNSS son múltiples, son muchísimas, ¿no? No solamente en geodesia y disciplinas afines.
todas las aplicaciones posibles a través de las técnicas satelitales, las podemos desarrollar fácilmente vía GNSS. Por ejemplo, el mantenimiento del control geodésico, el control geodésico básico de un país. Aquí estamos viendo la serie de tiempo de la posición tridimensional para la estación continua Maracaibo, acá en Venezuela, en el occidente venezolano. Bueno, aplicaciones desde el punto de vista de la topografía, de la agrimensura, aplicaciones para estudios, en este caso se ilustra geodinámica, el estudio de la falla de Boconó, esto es en Mucubají, en el estado de Mérida, aplicaciones desde el punto de vista de las denominadas mediciones de ingeniería, aplicaciones de alta precisión, en este caso para determinar, medir la deformación por cargas dinámicas en una superestructura, una estructura, en este caso un puente, en fin, o sea, muchas aplicaciones que están en el ámbito de la geodesia o de la ingeniería geodésica. Pero también vemos cómo el GNSS en los últimos años se ha convertido en un sensor, así tal cual como lo estoy diciendo. GNSS es un sensor bajo ciertas condiciones, y la más importante es que la observación sea continua, sea precisa y esté disponible para que alguien venga y lo procese. Bajo esas condiciones básicas, el GNSS nos permite determinar, por ejemplo, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera y con esto hacer predicción del clima. Estamos hablando de estudios meteorológicos, y es lo que ha dado paso a la denominada meteorología GNSS. Acá vemos la serie de tiempo del retardo cenital húmedo, retardo cenital no hidrostático, para la estación Maracaibo desde el año 2000 hasta el año 2018. Perdón, 2015. Y bueno, además de los cambios estacionales en la cantidad de vapor de agua, podemos inferir si hay o no cambio climático, ¿no? o algún efecto de cambio climático, porque el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero más importantes que hay. Algunos autores coinciden en que es el más importante y luego le sigue el dióxido de carbono. Entonces vemos cómo GNSS, que es una técnica geodésica, puede ser utilizada para meteorología y para climatología. Ahora, también lo podemos utilizar para evaluar, en este caso, registrar el efecto de una carga geofísica que es ocasionada por los cambios de presión atmosférica, carga atmosférica como tal, sobre un sitio en particular, pero además de la carga atmosférica podemos detectar carga oceánica o podemos detectar carga hidrológica, ¿sí? Y ahí el GNSS la estación está colocada bajo ciertas condiciones, repito, y lo que está actuando es como un sensor. O sea, cómo afectan las condiciones del entorno al sitio como tal, sitio de la observación. Un ejemplo que quizás puede ser un poco más llamativo, porque quizás no puede ser también más común, es la aplicación en el ámbito de la sismología. Acá lo que estamos viendo representado es un sismograma sintético, así denominado, producto de una medición GNSS con una rata de captura muy alta, ¿no? Y bueno, antes del sismo no ocurre nada, o sea, ahí no está ocurriendo nada, y cuando ocurre el sismo, mire cómo se desplaza la estación. Esto es producto de la determinación de las coordenadas de esa estación con alta precisión. Hace poco se presentó un trabajo doctoral de Fernanda Camisay, creo que fue en marzo de este año, donde se desarrollan estos temas recientes, en el caso de América Latina, un trabajo de verdad bastante interesante. Pero bueno, hacia allá está el GNSS, ¿no? O sea, también en el aspecto sismológico. Y un tema que también tiene mucho auge hoy en día es la conocida reflectrometría GNSS. Esto tiene que ver con el uso de la señal indirecta que se recibe en la estación GNSS, aquella señal que causa la famosa multitrayectoria, y analizando esa señal indirecta, entonces podemos determinar, entre otras cosas, imaginen que esa estación está colocada cerca o en la costa, ¿no? En una zona costera, podemos utilizar el GNSS como si fuera un mareógrafo, ¿sí? Analizando, repito, la señal que viene vía multitrayectoria. Si colocamos la estación GNSS en un sitio
a campo abierto, ¿sí? Podemos determinar, justamente analizando el patrón de reflectometría, la cantidad de agua que hay acumulada en el suelo, o sea, la humedad en el suelo. Entonces estamos hablando de aplicaciones que tienden más a la parte de agronomía, a la parte de estudios de suelo, de afología y esas cosas, ¿no? Ese tipo de disciplinas que, repito, no tienen que ver así en líneas generales con geodesia, pero ahí están. Entonces, como ven, son aplicaciones que quizás son interesantes, quizás son innovadoras, y aquí está, o sea, el desarrollo actual del GNSS de precisión tiende ya no únicamente a lo que es geodesia, porque ya eso está más que demostrado, más que hecho, más que desarrollado, tiende a estas otras disciplinas producto de las coordenadas de alta precisión que ofrece el GNSS. Y bueno, aquí estoy hablando de aplicaciones, digamos, de rango científico, pero por ejemplo, también están las que tienen que ver con navegación. Bueno, mencionaba hace rato el caso del GPS o del GNSS en teléfonos celulares, ¿no? Entonces, todos estos sistemas sistemas basados en posicionamiento son también altamente desarrollados hoy en día. El posicionamiento en interiores, en espacios interiores, combinación con métodos inerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, todo un mundo esto de las aplicaciones del GNSS. Ahora, todas las aplicaciones posibles a través de técnicas geodésicas y que hacen de la geodesia una disciplina de servicios, dependen en gran medida de que tengamos sistemas de referencia y que estos sistemas de referencia sean materializados de forma apropiada. Con los sistemas y marcos de referencia garantizamos la consistencia de nuestras observaciones, garantizamos la consistencia de nuestra estimación de parámetros y además podemos sustentar todo lo que tiene que ver con el posicionamiento y la navegación con fines diversos. Eventualmente, bueno, por lo que he venido mencionando, también podemos hacer una monitorización confiable de cualquier proceso que ocurra en el sistema Tierra. Estos sistemas de referencia obedecen a convenciones, y cuando digo estos, me refiero a los sistemas de referencia que únicamente la geodesia es capaz de definir. Estoy hablando del sistema de referencia celeste internacional y el terrestre internacional, que son establecidos y mantenidos por el IERS, el Servicio Internacional para Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia. Estos sistemas, entonces decía, obedecen a convenciones, no son accesibles. Nosotros no vamos caminando por la calle de, mira, aquí está el EGZ. No, eso hoy en día no ocurre. La manera que tenemos de acceder al sistema de referencias a través de su marco, a través de su materialización, y cada vez, decía al comienzo, la materialización de los marcos de referencia es mucho más precisa. Repito la idea, observaciones más precisas requieren marcos más precisos y viceversa. El usuario también demanda mayor calidad en cuanto al posicionamiento se refiere, ¿no? Entonces, vale la idea nuevamente. Mientras más calidad me exijan mis usuarios, entonces más calidad necesito definir en toda esa infraestructura que le permita al usuario tener acceso a esa posición. Entonces, es una especie de acción-reacción, esto que tiene que ver con los marcos de referencia y las técnicas geodésicas. Hoy en día la meta es que nuestros marcos de referencia tengan una incertidumbre en el orden de más o menos 1 milímetro en posición y más o menos 0.1 milímetros por año en velocidad. Y bueno, esto requiere, por supuesto, un desarrollo científico y un desarrollo técnico bastante complejo, y hacia allá está orientada la geodesia. O sea, más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. Podemos distinguir entre marcos de referencia que son geométricos, en este caso el marco celeste internacional que materializa al sistema celeste internacional, y el marco terrestre internacional que materializa al sistema terrestre internacional. En los últimos años se ha estado desarrollando mucho todo lo que tiene que ver con el marco de referencia internacional para las alturas y el correspondiente para la gravedad, que por supuesto materializan a sus respectivos sistemas, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con el nuevo quehacer particular de la geodesia como ciencia de servicio. La idea es que si logramos
integrar de manera consistente todos estos marcos de referencia, entonces la observación de esos tres pilares de la geodesia va a ser mucho más confiable, mucho más precisa. Me está llegando un mensaje de una de las organizadoras del webinar, pero llegó tarde. Ok, vuelvo acá. Estoy pendiente del teléfono por si acaso. Ok, entonces, hablando de los marcos de referencia. Los marcos de referencia obedecen a jerarquías. Es la que estamos viendo aquí ilustrada en la parte derecha de la pantalla. Hay un marco celeste internacional, actualmente en la versión 3, es la más precisa. La vinculación de ese marco celeste con el marco terrestre se da a partir de los denominados parámetros de orientación terrestre. Y a nivel global, este marco de referencia, que es el ITR, actualmente el ITRF 2014, es quien permite, digamos, desarrollar diversos niveles jerárquicos que al final al usuario le va a permitir hacer su posicionamiento. En América Latina y el Caribe es CIRGAS quien densifica al ITRF. En Venezuela es REMOS quien densifica a la red CIRGAS-COM. Esto es un ejemplo, estoy planteando un ejemplo. Entonces, si yo soy un usuario en algún lugar de Venezuela, aquí en Maracaibo, por ejemplo, y estoy haciendo un trabajo cotidiano, una mensura, por ejemplo, lo común. Yo como usuario no estoy consciente de todo lo que está detrás de la posición que estoy determinando. Yo salgo al campo con mi instrumento, lo enciendo, etcétera, hago el procedimiento de medición, etcétera, y bueno, obtengo una posición. Pero detrás de esa posición hay una red de referencia que está, digamos, conectada a nivel jerárquico, que tiene una dependencia directa con todo un aparataje, con toda una infraestructura que está definida únicamente por la geodesia. Es el mantenimiento de estos marcos de referencia quien permite, a fin de cuentas, que el usuario disponga de una posición con cualquier nivel de calidad, pero al final de cuentas disponga de esa posición. Y podemos ampliar un poquito más esta idea, ¿no? Ese usuario que obtiene una posición vía GNSS depende de la información orbital para la estimación. El cálculo de las órbitas GNSS también depende de esta infraestructura geodésica que está aquí en tierra. El IGS asume un conjunto de estaciones del ITRF para poder hacer el cálculo combinado tanto de su red de referencia como las órbitas, ¿no? Y bueno, vuelvo a insistir en la idea, muchas veces el usuario final no está consciente de esa realidad. Bueno, retomando acá, actualmente el ITRF 2014 pronto será, bueno, pronto digo yo en los próximos años, quizás, un año, 2 años, vendrá una nueva versión del ITRF. Y bueno, la idea es que con cada materialización nueva, con cada versión nueva, hay más calidad en cuanto al marco y eso se traduce luego eventualmente, por supuesto, en una mejor calidad para el proceso de estimación de coordenadas, ¿no? Ok, esto en el caso de marcos de referencia de naturaleza geométrica, si se quiere. Ok. Con fines prácticos, a nivel científico y técnico, los marcos se densifican, se llevan a las áreas de interés y lo comentaba hace ratico, para América Latina y el Caribe es CIRGAS quien densifica el ITRF. Y bueno, miren, yo puedo estar aquí una semana completa también hablando sobre CIRGAS. Voy a tratar de resumirlo en esta diapositiva. CIRGAS es una red GNSS de operación continua que está definida aproximadamente integrada por 400 estaciones. Esos datos se procesan de forma regular a través de sus centros de análisis, actualmente 10 centros de análisis, y ese procesamiento continuo es justamente lo que permite mantener la calidad del marco de referencia, mantener el marco actualizado y mantener la consistencia del marco. Si recuerdan la diapositiva que les mostraba sobre la estación Concepción allá en Chile, cada vez que ocurre ese tipo de eventos, independientemente de la magnitud, el marco de referencia se deforma. Y la única manera que tenemos para detectar esa deformación en el marco y aplicar los correctivos necesarios para que el usuario final tenga una posición consistente con el marco global
es justamente observando de manera continua y estimando de manera continua. Las soluciones del ITRF, de SIRGAS, son estables y consistentes gracias a esto. Y estas soluciones, las soluciones de la red SIRGAS-CON, así se denomina la red SIRGAS de operación continua, también no solamente contribuyen a la actividad cotidiana del usuario final, sino que también lo hacen para definir ese poliedro global con el que el IGS, el Servicio Internacional GNSS, calcula luego sus productos, órbitas, parámetros de orientación terrestre, velocidades, etcétera, etcétera. En SIRGAS, bueno, repito, hay mucho que hablar sobre SIRGAS. Por eso, bueno, lo mejor que podemos hacer en este momento es irnos a la página, revisar la página, está bastante didáctica. El ITRF pronto se va a actualizar y, bueno, la contribución de SIRGAS para el nuevo ITRF, el ITRF 2020, hasta el momento así se va a llamar, ya está lista, ¿no? Y bueno, eso se está analizando. De hecho, el IGS ya anunció, y esto es lo que está aquí abajo, esto fue vía Twitter, ya anunció que los productos finales del reprocesamiento en miras del ITRF 2020 ya están listos, ya están disponibles, o sea que esto es cuestión de tiempo. O sea, en cualquier momento tendremos un nuevo marco de referencia global y eso, por supuesto, tendrá un efecto positivo en toda la, digamos, en toda la cadena de producción hasta el usuario final. Ok. Sobre SIRGAS, bueno, hay que destacar, Venezuela, desde sus inicios, desde los inicios de SIRGAS, Venezuela ha venido participando. La Universidad del Zulia aquí ha sido pionera en el país en cuanto a las contribuciones para SIRGAS. Lo más reciente fue la instalación de un centro de análisis SIRGAS en la Universidad del Zulia, que operó desde 2009 hasta 2019. Y bueno, o sea, sin embargo, seguimos participando en la medida de lo posible, pero bueno, la famosa situación país de la cual no vamos a hablar en esta presentación. Ok, bueno, o sea, mayores detalles, ¿verdad? Yo les recomiendo que visiten la página de SIRGAS y con eso, porque SIRGAS no es solamente la red de referencia, hay también un trabajo muy exitoso que se ha venido haciendo en cuanto al desarrollo del IHRF y el IGRF, o sea, en la región. Así que, de verdad, muchachos, les recomiendo que se vayan a la página y la revisen con calma. Ok. Bueno, estamos hablando de un poco sobre la redefinición de la geodesia, estamos hablando un poco sobre el impacto que tienen las técnicas geodésicas para, digamos, la nueva geodesia. Estamos hablando sobre la importancia que tienen los marcos, en el caso ITRF, caso SIRGAS, etc. Y bueno, todo ese avance que hemos vivido en la geodesia durante los últimos años no es algo casual, o sea, no es algo que de la noche a la mañana se dio y bueno, bueno, sí, miren, tenemos un marco de referencia muy preciso, no. O sea, hay un trabajo bastante fructífero que se ha venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo y detrás de todo aspecto tanto teórico como operativo de la geodesia se encuentra la Asociación Internacional de Geodesia. Ella surge, comienza a funcionar como asociación propiamente en el año 1864, pero años anteriores ya venía haciendo trabajo, ¿no? En todo caso, la IAG forma parte de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica y a través de las comisiones de la IAG, cada día es posible que el usuario, entendiendo el usuario como una disciplina o como un profesional común y corriente dentro de algún campo de acción de la geodesia, pueda disfrutar de algún producto derivado de los procesos rigurosos de observación y de estimación propios de la geodesia, ¿no? Ok, es una asociación científica a nivel mundial, sin fines de lucro, que procura el desarrollo de la geodesia a nivel mundial. Y asimismo ha hecho visible un proceso de evolución de la geodesia para ampliar su campo de acción. Esto gracias a la iniciativa del GGOS, el Sistema de Observación Global, Geodésico Global, una iniciativa que comienza en el año 2003 y que a la fecha ya el GGOS es un componente propio de la IAG. Se dedica, o entre las líneas de acción del GGOS está el de proveer
las observaciones geodésicas necesarias para monitorizar y representar el sistema Tierra, proveer el marco de referencia geodésico para esa monitorización y cualquier tipo de aplicación técnica o científica que así lo requiera. Y la meta o el objetivo más importante, quizás más loable, es el de beneficiar a la ciencia en su conjunto, no únicamente a la geociencia, a la ciencia y a la sociedad en cuanto al avance y al desarrollo de otras geociencias, ¿no? Entonces, vemos cómo la geodesia, gracias a esa organización propia dentro de la IAG y del GIGOS, es lo que ha venido permitiendo ampliar ese campo de acción hacia el estudio del cambio global. La misión del GIGOS es darle solución a los problemas propios de las geociencias basándose en la geodesia. La geodesia como una disciplina de servicio, ¿no? Ok, y en función de eso, sus objetivos principales, que son los que estamos viendo acá. Por supuesto, hay un objetivo, bueno, no está aquí indicado, pero lo menciono, que tiene mucho que ver con fomentar la investigación a nivel de geodesia, fomentarlo a nivel mundial. Y bueno, de ahí se desprende un cuadro organizativo, ¿no? Donde cada uno de nosotros podemos participar, porque, bueno, hay que decirlo, o sea, todos nosotros podemos ser miembros de la IAG, bien sea como país, como institución, o yo quien les estoy hablando, o ustedes que me están escuchando, pueden suscribirse a la asociación y, bueno, formar parte de la geodesia del siglo XXI, ¿no? Si lo queremos poner en ese contexto. El estado actual de la organización de la geodesia mundial, todos los desarrollos, todos los desafíos, todas las orientaciones que se dan a nivel científico, a nivel técnico, se divulgan. Y esto es importantísimo. O sea, la ciencia se tiene que divulgar, el desarrollo tecnológico se tiene que divulgar. Nada hacemos con investigar y luego engavetar eso ahí, ¿no? En el escaparate, ¿no? O sea, al contrario. Todo esto tiene que ser divulgado. Y en cuanto a la parte organizativa, decía, la IAG lo hace público a través de una revista muy famosa, Journal of Geodesy. Cada 4 años se publica el handbook para los geodestas. La edición más reciente es la de 2020, el año pasado, volumen 94, y este volumen propiamente está disponible de forma gratuita en la página del Journal. Si ustedes descargan ese documento y lo leen con calma, se van a dar cuenta de que esto no es, decía al comienzo, un golpe de suerte, ¿no? O sea, esto es un trabajo un trabajo de hormiga que se ha venido haciendo durante muchos años y que hoy en día ya está rindiendo resultados, ¿no? Entonces, bueno, tanto la IAG como el GIGOS aprovechan todo ese conglomerado científico, técnico, operativo, incluso administrativo, para lograr que la geodesia sea utilizada con fines tanto científicos como técnicos a nivel cotidiano y lo que nos importa hoy en día, lo que tiene que ver con las metas del desarrollo sustentable. De verdad que es una información muy extensa, pero es muy interesante comenzar a familiarizarnos con ella. O sea, cómo la geodesia nos permite hacerle seguimiento a las metas del desarrollo sustentable que han definido las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, también los invito a revisar esta información de mucho interés. Acá, bueno, les presento en líneas generales la estructura, ¿no? Ok, decía que la IAG forma parte de la IUGG, o sea que no es la IAG a nivel de geodesia que está trabajando de manera aislada, al contrario, como parte de la IUGG tiene interacción, y miren que hay una asociación, ¿no? Para la criósfera, para geomagnetismo, para la hidrología, la sismología, etcétera, ¿no? Pero dentro de la IAG, entonces, el GIGOS como un componente y los diferentes servicios que se encargan de voy a utilizar el término, de administrar todo lo que tiene que ver con la observación geodésica, BLBI a través del servicio BLBI Internacional o SLR a través del servicio Láser Internacional, GNSS y así con cada técnica propia de la geodesia, los servicios propios que tienen que ver con los marcos de referencia, en este caso IERS, los servicios que se dedican a campo gravitatorio, ¿no? Y así sucesivamente.
Para nosotros como usuarios cotidianos del GNSS, quizás tengamos más vinculación con el IGS, ¿no? O sea, de ahí obtenemos nuestras órbitas precisas, etcétera, para luego hacer nuestra estimación. Pero miren cómo todo está conectado, o sea, no estamos trabajando de manera aislada. Repito la idea, o sea, el usuario final no está haciendo una estimación aislada de la ciencia ni aislada de la tecnología. Ok, bueno. Pueden revisar también la página del GGOS para ampliar la información sobre el alcance propio, y ese es el tema que tiene que ver con la gobernanza dentro del GGOS y dentro de la IAG. Ok, bueno, seguimos. Así como la IAG ha venido trabajando desde el año 1864 hasta nuestros días en el desarrollo de la geodesia, de forma paralela, y esto es un refuerzo muy significativo para la geodesia, como una disciplina de servicio, desde las Naciones Unidas vino una iniciativa que, atendiendo a estudios, atendiendo al desarrollo científico, a las evidencias, muy importante, atendiendo a las evidencias reales, palpables, que se pueden ver, atendiendo a las sugerencias de la comunidad científica mundial, que tiene que ver con, que se dedica más bien a la gestión de información geoespacial en términos del desarrollo sustentable, etcétera, se conformó lo que se conoce como el Comité de Expertos para el manejo de la información geoespacial. Repito, es una iniciativa que viene desde Naciones Unidas, promovida por los científicos y por técnicos dedicados al estudio o al tratamiento de la información geoespacial. Más o menos el organigrama viene de esta manera. Desde las Naciones Unidas, el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas, y aquí en este consejo se forma o se conforma un comité de expertos en materia de información geoespacial. Dentro de ese comité tenemos, hago una pausa aquí, sí, me están diciendo que me quedan 12 minutos, ¿no? Bueno, es un poquito complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, bueno, dentro del comité se forma un subcomité de geodesia que está orientado a evaluar la posibilidad real de que toda la información geoespacial a nivel global, sustentada, confiable, pueda ser utilizada para el desarrollo sustentable. Gracias a ese esfuerzo, entonces, tanto de la IAG como del comité de expertos, a través del subcomité de geodesia, se aprueba en Naciones Unidas una resolución que tiene que ver con el marco de referencia geodésico global para el desarrollo sustentable. Este marco de referencia es esta resolución a nivel de Naciones Unidas marca un hito muy importante porque por primera vez se visibiliza la acción propia de la geodesia, no solo como ciencia, sino también como una disciplina capaz de ayudar a la sociedad, una ciencia para el desarrollo de la sociedad moderna. Los puntos claves de esta resolución son los que estamos viendo aquí en pantalla, aquí en el cuadro rojo. Y no es solamente un marco, no es solamente una red de alta precisión. O sea, estamos hablando de un marco de referencia que debe ser definido para las geociencias, para el estudio climático, para el desarrollo económico, para la seguridad pública, etcétera, etcétera. Y en función de eso, no es únicamente, decía, una red de referencia, sino también una red de referencia donde intervienen todas las técnicas, donde intervienen todas las redes de observación, sino también una infraestructura administrativa que se encargue de desarrollar la gobernanza, los estándares, las políticas, etcétera, etcétera, para que al final la posición que obtenga cualquier usuario pueda ser orientada, pueda ser útil, pueda ser de beneficio en términos del desarrollo sustentable, en términos del beneficio económico, en términos del beneficio ambiental, etcétera, etcétera. O sea, como ven, es un concepto un poco complejo, porque el GGRF, desde un punto de vista técnico, debe considerar los tres pilares de la geodesia para poder determinar una posición, un valor del potencial gravitacional, una altura física y un valor de gravedad en una época específica.
pero para que eso suceda también tiene que haber una estructura administrativa que permita llegar al objetivo. Pero a nivel de Naciones Unidas es lo que se está manejando y hay mucho trabajo al respecto sobre esto que tiene que ver con el GGRF. La premisa es geodesia para un mundo mejor y en función de eso el GGRF es quien está proporcionando, o sea, todo este nuevo desarrollo a nivel teórico, a nivel conceptual y a nivel técnico, ¿no? Es algo que, como ven, pica y se extiende, ¿no? Como quien dice. Ok, ahora, en nuestro caso en Venezuela, la geodesia aquí en Venezuela, y quizás muchos van a coincidir con esto, se comienza a desarrollar propiamente gracias a la actividad petrolera durante la segunda mitad del siglo XX. Y esto por razones que son obvias, ¿no? La generación de cartografía confiable y el apoyo a la modernización de infraestructura civil en todo el país. De ese desarrollo destaca, por ejemplo, el establecimiento del punto fundamental La Canoa, punto fundamental que sirvió el datum PESAT 56, y bueno, todo el despliegue de la red de triangulación, que es la que estamos viendo acá. Por cierto, así estaba La Canoa en el año 2008 cuando lo visitamos. Y también, bueno, la red de nivelación de primer orden que se extendió por todo el país, ¿no? Y bueno, ese desarrollo de la geodesia a nivel nacional, que comienza durante la segunda mitad del siglo XX, tuvo mucho apoyo del sector público y del sector privado, o sea, mucha iniciativa tanto pública como privada. Y eso dio paso luego a la investigación geodésica, no solamente para temas que tienen que ver con geodinámica, como el control de la falla de Boconó, o las mediciones absolutas de gravedad que se hicieron en los años finales de los 80, si mal no recuerdo. También se hizo mucho desarrollo, mucha investigación en cuanto a las técnicas satelitales, ¿no? Y eso, o sea, ese desarrollo de la geodesia en aquella época fue permitiendo que aquí en Venezuela poco a poco se hiciera esa migración de los métodos clásicos a los métodos satelitales, ¿no? Y bueno, aquí hay que resaltarlo, ¿no? Ha sido la Universidad del Zulia una de las instituciones pioneras al respecto, ¿no? Hay que resaltar, por ejemplo, el proyecto CASA, que luego dio paso a CIRGAS a nivel continental, o fue uno de los antecedentes primarios de CIRGAS y del establecimiento de nuestro marco geodésico nacional. Un marco pasivo, que es REGBEN, un marco continuo, que es REMOS, esto desde el punto de vista geométrico, y desde el punto de vista gravimétrico, la red gravimétrica de Venezuela del año 2015. Hay una normativa legal que nos indica qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a recolección de información geoespacial y el tratamiento de esa información geoespacial. Pero hay que decirlo, ¿no? O sea, siempre no todo es bueno, o sea, hay ciertas limitaciones en cuanto a nuestra infraestructura geodésica, pero aún así hemos tenido un buen nivel desde el punto de vista del desarrollo de la geodesia en Venezuela. Ahora, ¿cuál es el reto de Venezuela como país, como nación, en cuanto al GGRF? Bueno, miren, creo que está muy claro, ¿no? O sea, ¿cómo contribuir con el GGRF? Si el GGRF está diseñado para sustentar el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental en términos valga la redundancia, el desarrollo sustentable, y aquí lo clave es el auge que han tenido los servicios de localización, es decir, posicionamiento, ¿cómo Venezuela puede contribuir al GGRF? Esto que voy a decir es simplemente una idea, o sea, no estoy diciendo, esto no es la receta mágica, y estamos en un ambiente, un entorno académico, y la idea aquí es discutirlo y ampliarlo, ¿no? Pero quizás nosotros como país deberíamos reconocer realmente la importancia que tiene el GGRF, no solamente a nivel global, sino a nivel regional y local. Tenemos que revisar todo nuestro marco jurídico, normativo, etcétera, especificaciones técnicas, etcétera, que rigen de alguna u otra manera la manera de adquirir la información geoespacial. Y eso tiene que ir de la mano con un diagnóstico real, un diagnóstico sincero de cómo se encuentra nuestra infraestructura geodésica. Esto que permita una toma de decisiones acertadas, ¿no? Para
poder hacer que nuestro marco de referencia nacional y toda nuestra infraestructura geodésica a nivel nacional sea consistente con el GGRF, porque el GGRF, si bien es una iniciativa que viene de Naciones Unidas, su sostenibilidad en el tiempo va a depender del compromiso y la acción tangible que cada país decida hacer, decida ejecutar. Entonces, en términos generales, esto debería ir orientado hacia la mejora de nuestra infraestructura geodésica. Aquí es importante priorizar la formación, la capacitación académica y promover la importancia de la participación de Venezuela en todo lo que tiene que ver con la IAG, la IUGG, el UNGGIN, para nutrirnos de todo ese desarrollo que se está haciendo a nivel mundial y a nivel regional e implementarlo de manera eficiente y de manera coordinada aquí en el país. Y hablando de coordinación, esa es otra solución, otra alternativa u otra acción que pudiéramos comenzar a priorizar. Tenemos que coordinar entre todos los que estamos involucrados en el tema de la gestión de información espacial, porque a veces da la impresión de que estamos dispares y dispersos, ¿no? Cada quien haciendo lo suyo. Y eso para la geodesia moderna y para la utilidad de la geodesia hoy en día no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo comenzar? Bueno, miren, ¿de quién dependen estas acciones? Según un criterio muy particular. Por ejemplo, y en líneas generales, de las agencias gubernamentales, que tienen que ver con todo lo que tiene con esto de la geodesia y infraestructura geodésica. Y aquí hablamos de ministerios, hablamos de Asamblea Nacional, hablamos de Presidencia de la República, etc. Porque estamos hablando de leyes, ¿no? De leyes como tal. Las universidades y centros de investigación, las empresas públicas y, por supuesto, las empresas privadas. Yo no puedo hablar por los demás, pero puedo dar mi opinión desde el punto de vista académico. Nosotros como académicos sabemos muy bien que en Venezuela tenemos instituciones que dictan algún programa que se relaciona con la geodesia y ciencias afines. Hay centros de investigación que tienen alguna vinculación con la geociencia. Puedo citar aquí sin ningún problema la FUNVISIS. Puedo citar aquí sin ningún problema el IBIC. Y tenemos un reconocimiento de la carrera profesional por parte del Estado. El Estado habla mucho de la economía productiva y, bueno, reconocen a la ingeniería geodésica dentro del sector productivo. Bueno, eso creo que es un punto a favor. Pero la pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Qué tan adecuados son nuestros programas de estudio? ¿Son consistentes? O sea, un estudiante de la Universidad del Zulia, por ejemplo, puede ir a la Universidad Central y cursar un semestre allá sin que esto suponga divergencia en cuanto a su formación académica. O sea, repito, son consistentes nuestros programas de estudio, son modernos, son acordes a la realidad mundial de la geodesia. Estos programas de estudio en nuestras instituciones pueden satisfacer los requerimientos que el profesional de hoy en día demanda para su desempeño exitoso, digamos, ¿no? Y en cuanto a la investigación, o sea, ¿qué estamos haciendo en cuanto a investigación? ¿Es una investigación orientada a resolver problemas actuales de la geodesia? ¿Estamos realmente capacitados para hacer investigación de alto rendimiento? Porque inventar la rueda nuevamente no tiene mucho sentido hoy en día, al contrario. Entonces, estas interrogantes son sujeto de discusión. Y estas interrogantes, yo llego a ellas, ¿no? O sea, me las hice, ¿no? Cuando me invitaron a dar la charla, porque la Federación Internacional de Geómetras, la FIC, publicó un artículo, está disponible en su página web, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el desarrollo de capacidades y de capacitaciones, de capacitación para lograr las metas del GGRF, haciendo de cuenta que el GGRF es nuestro problema principal o nuestra meta principal en cuanto a la geodesia venezolana se refiere. El artículo está muy bueno, ¿no? Y habla sobre el nivel en el que están los países en cuanto al desarrollo de capacidades para enfrentar las metas que vienen en relación al GGR. Repito, o sea, la idea es no dar aquí una receta mágica porque no la tengo, pero sí comenzar a promover iniciativas y es un ofrecimiento hacia los estudiantes desde el punto de vista académico que nos permitan una integración sólida en todas nuestras instituciones de educación superior que tienen que ver con planes de estudio o que ofrecen planes de estudio similares o que tienen que ver con geodesia. La idea, decía al comienzo, ¿no? O sea, no es estar dispar y disperso, sino más bien apuntar
hacia una meta sólida, que es el GGRF y la contribución de nuestro país al GGRF. Aquí están los comentarios finales, ya para terminar, no los voy a leer en función del tiempo, porque ya me cortaron, ¿no? Y de verdad les pido disculpas, pero yo de por sí me extiendo mucho cuando hablo, cuando doy estas ponencias. Pero las conclusiones, digamos, los comentarios finales engloban todo lo que he venido comentando. Y cómo nosotros como país debemos, o pudiéramos, mejor dicho, tomar acciones que a mediano y largo plazo den un fruto en beneficio de la geodesia en Venezuela y en beneficio del desarrollo sustentable, que es la meta que nos hemos propuesto como comunidad de naciones, ¿no? A nivel de Naciones Unidas. Ok, bueno, estoy abierto, no sé si tenemos tiempo para las preguntas, pero cualquier comentario, duda, sugerencia, etcétera, les dejo mis contactos. Estamos a la orden, agradecidos con la asociación por la invitación y bueno, nuevamente disculpen el tiempo, que me consumí todo el tiempo, pero bueno, ok, hicimos lo posible. Ok, muchas gracias, quedo entonces atento a sus comentarios. Muchas felicidades, profesor Víctor, por su excelente presentación. Ya en este momento tenemos unas preguntas. Comenzamos con José Román Villalobos, que pregunta: ¿cómo ha sido su experiencia en Venezuela con el uso del GNSS para técnicas geodésicas? Muy buena, muy buena. Incluso no solo GNSS, sino GPS. Pero GNSS combinación GPS-GLONASS ha sido muy buena. Hemos hecho trabajos no solamente para estimación de productos geodésicos, sino también para estimación de parámetros meteorológicos. Y de verdad que la calidad ha sido o los resultados en general, para no hablar de calidad, han sido muy exitosos. De hecho, puedo decir que la iniciativa que se tomó dentro de CIRGAS para comenzar a incluir observaciones GPS y GLONASS, o mejor dicho, para incluir a la red GNSS CIRGAS con las observaciones GLONASS, partió de una iniciativa que salió de la Universidad del Zulia en conjunto con la Universidad de Cuyo, en Argentina, con el centro de análisis que funciona allá en Argentina. O sea, fue un trabajo conjunto y de verdad fue bastante exitoso. O sea, que en general ha sido muy buena la experiencia en cuanto a GNSS aquí en el país. Perfecto. José Román Villalobos también pregunta: ¿piensa usted que las mediciones astronómicas sean relevantes en la actualidad? Depende, porque si vamos a hablar de una observación astronómica para determinar latitud y longitud, yo te diría que para eso está el GNSS. Pero si vamos a hablar de observaciones astronómicas, por ejemplo, para medir la deflexión de la vertical, un parámetro que se usa para la determinación del geoide y estudios asociados, eso sí tiene mucha relevancia. En Europa hay muchos trabajos actuales, estoy hablando del siglo XXI, que utilizan cámaras cenitales de alta precisión, de alta calidad, para medir deflexión de la vertical. En Venezuela se tienen experiencias de ese tipo, pero a los inicios de esa técnica, ya en los años 80, ¿no? Estoy hablando de los trabajos que hizo, por ejemplo, el profesor Eugen Bilderman, profesor del Departamento de Geodesia Superior de la Universidad del Zulia. Y bueno, pero, ok, si me vas a hablar de astronomía geodésica, para latitud y longitud no te compro la idea, o sea, pero sí para otro tipo de aplicaciones. Tenemos múltiples comentarios de felicitaciones y agradecimientos, aunque también tenemos una pregunta de Ángel Romero que dice: profesor, felicidades por la explicación. ¿Venezuela actualmente forma parte de la contribución de valores potenciales para un marco de referencia de alturas? ¿O Venezuela simplemente no tiene un sistema nacional de referencia vertical activo? Bueno, antes de responder, la idea de la ponencia era resaltar un poquito más lo que tenía que ver con GGRF, ¿no? Pero bueno, el tiempo apremia. Y sin embargo, reitero, estoy a la orden para aclarar cualquier otra duda offline, digamos. Vuelvo a la pregunta. Sí, Venezuela ha contribuido con datos. Esta información la hemos manejado dentro de CIRGAS. Hay información que se ha suministrado en cuanto a las nivelaciones geodésicas de primer orden en todo el país, datos gravimétricos, etcétera, y con eso se han hecho los cálculos de los números geopotenciales que miran, ¿no? O están siendo utilizados para la redefinición del sistema vertical.
pero hace falta más, o sea, hace falta, porque la idea es que dentro de CIRGAS la idea es que cada país resuelva sus propios problemas a nivel geodésico, ¿no? Y en Venezuela, claro, tenemos un sistema vertical ya obsoleto, nos vinculamos todavía a las redes de nivelación de primer orden y órdenes inferiores que muchos VM ni siquiera existen ya. Entonces no tenemos un sistema vertical confiable, o sea, son los sistemas locales. Y hacemos uso y desuso del GNSS para determinación de altura, y eso hay que verlo con mucho cuidado. Pero yo creo que sí, Venezuela ha hecho sus aportes para redefinir el sistema de alturas en el contexto latinoamericano, o sea, en el contexto del IHRF, dentro de CIRGAS. Pero, insisto, hace falta mayor contribución. Ok, perfecto. Las preguntas que quedan pendientes serán respondidas vía correo electrónico. De igual forma, muchas gracias por realizarlas. Van a ser respondidas más tarde. En agradecimiento a nuestro profesor Víctor Ciose por todo su tiempo y su disposición por hacer realidad esta nuestra primera actividad, queremos hacerle llegar este reconocimiento de parte de todo el equipo del APG Luz Student Chapter. Muchas gracias, profesor. No, bueno, gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad y bueno, mucho éxito en este nuevo proyecto que creo sin duda va a beneficiar mucho a la Universidad del Sur. De igual forma, en nombre de todos los integrantes de este capítulo estudiantil, quisiera agradecer a todos los participantes por haberse conectado esta tarde a nuestra primera actividad. Esperamos que haya sido de provecho para todos ustedes. De igual forma, un gran agradecimiento a Sigma por toda su colaboración para la realización de este evento. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de nuestras publicaciones y futuras actividades que vamos a estar realizando. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Cuídense y feliz fin de semana para todos.